penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. La manera de accionar, de vivir es diferente. Se nota en la cara, se nota cómo hablamos, se nota en nuestra actitud. ¿Cómo es posible que vamos a decir que somos libres, que el Señor nos libertó, que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a golpear a todo el mundo? Cuando ya el Señor nos sacó de esas prisiones, glorificamos el nombre del Señor con libertad. La Biblia, palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga, amados. Esta noche vamos a estar leyendo la palabra y recibiendo la instrucción de parte de Dios sobre esto que el Señor quiere que esta noche entendamos. Vamos a leer en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra, hermanos, es con bastante profundidad, sencilla, pero que nos enseña, en la que debemos meditar profundamente. Dice en el 27, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí cuando habla de golpear no se está refiriendo a herirse, a flagelarse, a golpearse, a dañarse él mismo, sino que es a someterlo, a obligarlo. Y lo pongo en servidumbre. Esta palabra servidumbre es sujeción. Lo pongo en sujeción. Y mire esta reflexión: no sea que habiendo sido heraldo, esta palabra heraldo es la número 2784 del griego cruzo, y significa proclamar, predicar, pregonar, publicar, divulgar la verdad divina. O sea, no sea que habiendo sido un predicador, uno que publicó, que anduvo por todos lados, que tuvo reuniones, que en su casa, en la familia, en el barrio, en la colonia, predicó la palabra del Señor, la proclamó. Entonces, si lo hizo con otros, no vaya a ser que él mismo sea eliminado, que él sea rechazado, que él delante de Dios sea indigno. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Si él hubiera sido eliminado. Entonces el hermano, el apóstol Pablo está hablándonos aquí en estos versículos de lo que él estaba haciendo en su vida como cristiano, como seguidor de Cristo. Aquí él está hablando en confianza, le está dejando escrito la experiencia de él. Y si queda escrito y está en la palabra, es una instrucción de Dios para nosotros. Él había cambiado, él había dejado todo su pasado, todo lo que él hizo en el pasado, él lo dejó para poder vivir la vida nueva que Cristo le estaba ofreciendo, una vida llena de plenitud. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer, dejar todo nuestro pasado, nuestra vieja manera de ser, de comportarnos, de expresar, de sentir, de ver las cosas, eso, dejarlo, ya no más, sí, y estar en la vida nueva que el Señor nos está ofreciendo. Entonces, vemos que aquí Pablo, el apóstol,
tenía claro, sabía cuál era su meta, cuál era la dirección hacia donde él iba. Él sabía lo que esperaba, sabía lo que él quería. Nosotros eso mismo debemos tener, esa convicción de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, pero en esa misma forma tiene que ser nuestra conducta. En esa misma forma, para lograr llegar a la meta, que debe ser nuestro comportamiento. Él sabía que sus propósitos estaban bien definidos. ¿Sus propósitos están definidos? ¿Sabe qué quiere? ¿Sabe a dónde va? Y conforme a eso es su vida. Así es la manera de vivir suya, su comportamiento. Corre sabiendo dónde va. Él dice que él no corre como a la aventura, o sea, al azar, por si acaso. Voy a correr por si acaso llego. No, él sabía hacia dónde estaba yendo, ¿verdad? Y para recibir una corona eterna, una corona inmortal. Los que aquí corren es una corona que se pierde, que perece, que al final no sirve para nada, tal solo es una condecoración que se puede recibir. Lo que sea, si es trofeo, si es un diploma, lo que sea, se cuelga en la pared y ya estuvo. Pero esta que Pablo estaba esperando, ¿qué es la que esperamos nosotros? Esta es algo inmortal, hermano. Esta es la que nos va a llevar hacia el cielo, a estar con el Señor. En el tiempo de Pablo, él estaba con los corintios en este momento, ellos habían recibido al Señor. Pero en realidad, en los de Corinto, él no miraba conversión. Él no vio, por eso estaba en esta lectura, estaba exhortándolos para que caminaran dentro de lo que Dios establece, no como uno quiere, no como ellos querían hacer las cosas, sino como Dios quiere que se hagan las cosas. Por eso tenemos unos mandamientos a los cuales debemos nosotros someternos. En el verso 27, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, lo que significa el original de las palabras que ahí habla, nos podemos dar cuenta que somos nosotros, cada uno de nosotros, somos los que debemos someter nuestro cuerpo y nuestras pasiones a que estén sujetas al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces analicemos, investiguemos, escudriñemos. ¿Estoy yo haciendo el propósito, caminando en la voluntad del Señor? Porque esto debe ponernos a pensar, ¿está renunciando usted? ¿Estoy renunciando yo a mí misma? ¿O solo quiero complacerme a mí? Solo quiero hacer mi voluntad. No hago la voluntad de Dios, no sigo el propósito de Dios para el cual Él me eligió, para el cual Él me llamó, por el cual Él me sacó de la vana manera de vivir que yo tenía antes. Estoy caminando en ese propósito de Dios. En la vida, hermanos, aún ya conociendo al Señor, nosotros pasamos por dificultades, por tribulaciones, porque todavía estamos sujetos a enfrentar problemas, a enfrentar crisis. Pero estas situaciones, estos problemas, no nos debe impedir que nosotros caminemos hacia la meta. Nuestra meta es la vida eterna. ¿Esa es su meta? ¿Es la vida eterna su meta? Y conforme a eso usted camina, conforme a eso usted se desempeña, ese es su caminar, esa es su manera de vivir. Llegar a la vida eterna. Nosotros, si ponemos a pensar, nuestro caminar debe ser de acuerdo a lo que Dios establece. Porque nosotros queremos la mayoría de veces complacernos.
hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos agrada, lo que esta carne pide. Pero nosotros no debemos perder la visión que tenemos en el Señor. Fuimos alcanzados, fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos elegidos por Dios. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué grande privilegio! ¿Qué nos vio el Señor? No sé. ¿Qué teníamos de bonito y agradable? No sé. Pero qué grande amor el del Señor. Que aún estando en la situación que estábamos, Él nos eligió. Él quiere tenernos por la eternidad con Él. Pero ¿qué debemos hacer? Tener un propósito, el mismo propósito de Dios, tenerlo nosotros. Entonces no perdamos el objetivo divino. No lo perdamos. Nosotros debemos correr no como la aventura, o sea, no sin un fin, sin un propósito, sin una dirección, sin una intención, sin nada. No debemos correr de esa manera, sino que debemos ver hacia el frente, caminar adelante y viendo al Señor, siguiendo al Señor, buscando al Señor, sintiendo al Señor, anhelando al Señor. Debemos ser cristianos que sepamos lo que estamos haciendo. ¿Sabe usted lo que usted hace? ¿Usted cree que con lo que hacemos agradamos al Señor todos los días? ¿El Señor está complacido con nuestra vida? Analicemos eso. El Señor está complacido con nuestra vida. ¿A qué se refiere Pablo en este versículo 27? El Señor le hizo un llamado muy específico al apóstol Pablo, así como se lo hizo a usted también, como me lo hizo a mí. El Señor nos encargó una misión y esa es la que debemos cumplir. Usted está cumpliendo el propósito, la misión, el anhelo de Dios para usted. Recuerde, si usted no lo hace, se queda sin hacer, porque otros van a hacer los anhelos que Dios tiene de ellos. Pero lo que usted no hace, se quedó sin hacer. Dejó a Dios esperando el encargo que le hizo, el encargo que me hizo a mí. Entonces, el Señor le dijo a Pablo, yo quiero que tú seas un heraldo, que tú seas un predicador, que proclames la palabra, que pregones la palabra, que publiques la verdad divina. Y vayas a todos, a los gentiles, aquellos que no son judíos, tú ve a donde yo te mando, porque yo te voy a respaldar, yo voy a poner palabras en tu boca y te voy a dar gracia para con aquellos a los que tú llegues. Les vas a compartir las buenas nuevas de la salvación. Y recordemos cómo era Pablo. Recordemos quién él era antes. Recordemos quiénes éramos nosotros antes. Cómo era nuestra conducta. Todavía tenemos mucho que cambiar. Pero ya debemos estar como corriendo. Por eso que el Señor anhela ver en nosotros. En el apóstol Pablo había una gran inquietud. Y esto debemos tomarlo muy en cuenta nosotros. Debemos darle mucha importancia, mucha atención. Porque él, imagínense que él se pone a pensar. Yo fui a predicar o voy a ir a predicar. Estuve en una reunión con cientos de personas o con 10 personas, no importa. El número no importa. Es que fui a hacer ahí. Yo fui a dar las buenas nuevas, a dar a conocer a Cristo, a presentar al Señor como nuestro Salvador. Fui a predicar la palabra. Yo cumplí
con la misión o no cumplí con la misión encargada. Si mi tarea es evangelizar, ¿estoy evangelizando? Y después de llevar las buenas nuevas a todas las personas donde el Señor me mandó, donde me abrió puertas, ¿no será que yo vaya a ser eliminado? ¿No va a ser que el Señor por mi conducta me vea indigno de Él? Que yo esté indigno delante de su presencia. Era un motivo que intranquilizaba al apóstol. Y esto lo deja por escrito, hermanos. Lo dijo, lo habló y lo deja por escrito. Pero cuando él medita en esto, que no vaya a ser eliminado, nos debe hacer pensar. Debemos pensar en algo muy fundamental. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo dejar? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer para no tener esta situación? Después de tanto tiempo, después de estar sirviendo, predicando, enseñando, yo vaya a ser eliminado. Entonces él golpea su cuerpo, dice golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Golpeo, dice en el versículo, aquí habla, dice en el 27, sino golpeo mi cuerpo, o sea, lo someto, lo obligo y lo pongo en sujeción. Esa tarea es nuestra. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Ni el Señor, ni ningún hermano. Ninguno de nosotros va a llegar a hacer nada por otras personas. Debemos someter nuestro cuerpo, obligarlo, doblegarlo, dominarlo con todas las pasiones para que se sujeten a Cristo. Pablo aquí habla de golpear, hermanos, pero no es que se iba a latigar. No era golpearse, no era dañarse, sino que se refiere a dominar, a someter todos sus deseos, a dominar todos los deseos carnales, toda aquella carnalidad que él todavía pudiera existir en él y doblegarla delante del Señor para poder hacer su voluntad. Mire qué tremenda enseñanza la que Pablo nos da, porque él no habló nada que no hizo. Él cumplía a cabalidad la demanda del Señor. Él estaba convencido de su propósito. Él estaba convencido de la salvación. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros es crucificar nuestras pasiones, toda nuestra carne, y llevarla a la cruz todos los días. Para que ahí sí esté sujeta. Para que ahí sí esté completamente entregada al Señor. Porque de repente nosotros no cumplimos. No tenemos voluntad, no tenemos fuerza para detenernos y no hacer lo incorrecto. En el versículo 26 dice, yo de esta manera corro, no como a la ventura. Lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. Lo que yo estoy haciendo todos los días es crucificar mi carne delante del Señor para no hacer pecado, sino para hacer la voluntad de Dios. Mi cuerpo lo pongo en sujeción, es decir, lo pongo para el Señor, al servicio del Señor, al servicio de Dios.
al servicio de su obra, al servicio de su reino. Qué bonito, hermanos. Es renunciar a uno mismo, renunciar a nuestro yo, entregarnos completamente al Señor, rendirnos, hermanos, rendirnos, bajar las manos, ya no metamos las manos, porque vamos a estar diciendo no, vamos a estar queriéndonos complacer. Pablo siempre llevaba a cabo lo que él se proponía. Tenía una idea clara de cuál era la herencia que estaba recibiendo de parte del Señor. Qué bonito, hermanos, tener claro y la convicción de lo que vamos a recibir de parte del Señor. Porque a Él le place. A Él le place bendecirnos, salvarnos. Cuando nosotros somos bautizados, somos sumergidos en el agua. Y el agua representa una tumba. Entonces ahí entramos y morimos al pecado. Deberíamos de morir al pecado. ¿Usted cree que está muerto al pecado? Nuestra vieja naturaleza quedó allí enterrada en esa tumba de agua. Y cuando nosotros somos cubiertos completamente, después salimos y somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ahí no termina todo. El proceso sigue. El proceso para purificarnos sigue, hermanos. Debemos nacer y ser hechos nuevos en muchas áreas de nuestra vida. Todavía faltan varias áreas. Por ejemplo, el carácter, las intenciones, la sabiduría. Nosotros sabemos escoger lo que conviene. Debemos ser sabios, no inteligentes, sabios. La sabiduría del cielo. Vamos a leer Romanos 8:13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son las obras de la carne? Entre las obras de la carne, pues usted sabe que se cuentan las enemistades, los celos, las contiendas, las envidias, la fornicación, los homicidios, la inmundicia, etc. En el versículo 15, la segunda parte dice: habéis recibido el espíritu de adopción. El 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, en el 17, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Qué significa ser salvos? Que no vamos a morir, sino que vamos a dormir si el Señor no viene antes. No vamos a ir al infierno, porque el infierno no fue preparado para nosotros, sino que para Satanás y las huestes de maldad. Y los hombres desobedientes, pero nosotros no estamos entre los desobedientes. Nosotros estamos entre los hijos obedientes que tiene el Señor. Mire, si nosotros tuviéramos la conciencia como la llegó a tener Pablo, entonces nos comportaríamos de otra manera. Nuestro comportamiento fuera diferente. Fuera muy distinto. Actuaríamos de otra forma. Usted pregúntese: ¿yo estoy actuando de acuerdo a la palabra? Lo que aquí me dice, cabal, yo lo hago. Guarden sus mandamientos.
Sí, yo lo guardo. Pero no es que lo guardo y lo meto en una gaveta, sino que los practico. Yo practico los mandamientos de Dios. ¿Podemos decir eso, amados? ¿Que practicamos los mandamientos de Dios? Nosotros no deberíamos de tener muchos pensamientos que tenemos, muchos deseos, muchas intenciones que no van de acuerdo al Señor, no van de acuerdo a las enseñanzas de Dios. El asunto está cuando nosotros creemos, pensamos, sentimos que estamos dentro de la voluntad de Dios con lo que hacemos. Yo no sé por qué nos podemos engañar de esta manera. Si leemos la palabra, si oramos, el Señor nos va a hablar y clarito nos va a decir si no estamos haciendo lo correcto delante de Él. Porque su deseo es agradar al Señor, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar perfecta cuenta que demasiadas oportunidades hacemos lo que mejor nos viene en gana. Y no precisamente es la voluntad de Dios. No es lo que la palabra nos enseña, lo que estamos practicando. Muchas veces nos complacemos a nosotros mismos. Complacemos nuestros deseos en tiempo y forma como nos apetece. Si alguien nos dijera eso, ¿nos enojaríamos? ¿Nos sentiríamos ofendidos? Fíjense que a veces coqueteamos con el mundo. Nos sonreímos con la desobediencia, le damos la mano a la influencia del mundo, a todo lo que se mueve en el mundo. No hay una convicción en nosotros para agradar al Señor. Es por eso que no tenemos voluntad para negarnos a que la carne sea complacida. No hay voluntad. ¿Y sabe qué, hermano? Esto es bien grave. Es muy grave. ¿Por qué? Porque es muy grave. Por lo que aquí nos enseña el apóstol Pablo. Él, que era tan espiritual, que era obediente, que se sujetaba, que obedecía, fue llevado al tercer cielo, vio cosas grandes, maravillosas de Dios, fue testigo, fue útil al Señor. ¿Se acuerdan que el Señor dijo que le era siervo útil? Pues le fue útil al Señor, fue ungido de Dios. Y sin embargo el apóstol Pablo piensa y dice: no vaya a ser que yo tenga actitudes o comportamiento contrarias a la voluntad de Dios. Y esto ocasione que yo sea eliminado, que yo sea rechazado, que yo esté siendo indigno delante de Dios. A veces tenemos recuerdos de épocas pasadas. Yo era, yo hacía, yo tenía, yo estuve, yo hice. Lo que cuenta es lo que está haciendo ahora y cómo va a terminar. No podemos vivir de glorias pasadas, sino qué estoy haciendo ahora. El apóstol Pablo lo escribe, lo habla.
pesar que él estaba lleno de la plenitud de Dios. El Espíritu Santo moraba en él. Sin embargo, él tiene esa inquietud. Si no iba a ser eliminado. Fíjese que estaba recordando de lo que en el Antiguo Testamento se nos narra en Génesis, cuando Esaú venía del campo y venía bien cansado y con hambre. Y Jacob estaba preparando unas lentejas. Y era tanta el hambre que él tenía que no se pudo poner a pensar en el tiempo que le iba a llevar a él prepararse su propia comida. Entonces, sin pensarlo, le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. O sea, por algo que no vale mucho o que no vale nada, pero por un deseo carnal, por una motivación de la carne. Ay, puede decir usted, pero es que era hambre, era una necesidad. Sí, pero aquí nos viene a servir como un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer para entregar lo que el Señor ya nos ha designado, pero por un momento de placer, por complacernos a nosotros. Si él era el primogénito, Esaú, él iba a ser el heredero de todas las bendiciones de su padre. Porque al entregarle la primogenitura, ahí venían todas las bendiciones a las que él iba a tener acceso. Pero en ese momento a él no le importó. Seguramente él haber pensado, bueno, si de todas maneras yo me voy a morir, ¿y de qué me va a servir esa primogenitura? Ahorita lo que yo tengo es hambre. Y así puede suceder con nosotros. Ahorita yo voy a hacer esto, esto y esto. Yo después me arreglo. Tenemos nosotros la seguridad de tener ese tiempo o esa oportunidad de arrepentirnos, de cambiar lo que estamos sembrando, de no cosechar lo que estamos sembrando. Vino él y le dijo, está bien, dame el plato de lentejas, yo tengo hambre y te doy mi primogenitura. Sin meditar en lo que eso significaba. Renunció a su herencia. Se dejó llevar por un impulso y perdió todo lo que le había sido otorgado como herencia. ¿Qué herencia nos ha dado a nosotros el Padre? ¿Qué herencia nos ha sido entregado y nosotros la hemos perdido por placeres del mundo? Por complacer nuestra carne. Por decirle sí a nuestra carnalidad. Hemos rechazado la herencia de Dios. ¿Qué significa o qué es lo que hace Esaú al vender su herencia? Pues la vendió y con ella se fueron todas las bendiciones a las que él tenía derecho, solo por un momento de placer. Eso es lo que hizo. No pensó, no lo meditó, no lo valoró. Entonces así pasa con nosotros, un momento de placer, un momento de querer hacer lo que nos viene en gana, en tiempo y forma como queremos, puede echar a perder nuestra herencia. Y a veces no hay vuelta atrás. Dice que la procuró con lágrimas, pero ya no vino a él esa bendición. ¿Qué puede ser un placer para nosotros? Por ejemplo, darle rienda suelta a nuestro mal humor, a nuestro mal carácter, a un deseo de venganza, a un odio, a la mentira, a un chisme. ¡Ay, qué placer!
No me gusta, pero me entretiene. Al robo, a la fornicación, al adulterio. Por hacer eso, lo que sea, como se llame el pecado, podemos estar vendiendo nuestra herencia. Por eso Pablo se dice para sí mismo, tengo temor. No vaya a ser que siendo yo heraldo, un predicador, alguien que habla de la verdad divina, vaya yo a ser eliminado. Tremendo. Tremendo, hermanos. Podemos perder gran bendición. Después de que Saúl vendió su primogenitura, pasó un buen tiempo. No sé cuánto tiempo pasó. Y de eso no se volvió a hablar. El tema no se tocó. Jacob nunca le dijo, ahora yo soy el primogénito porque tú me lo vendiste. No se lo mencionó. Ni Esaú se acordó. Para nada. O sea, como que no hubiera estado consciente de lo que hizo. Como él no le dio importancia, no pensó, no reparó en lo que había hecho. ¿Verdad? Y no le pasaba diciendo, recuerda, tú me vendiste la primogenitura, tú tenías hambre y yo te di lentejas. Ahora la bendición de mi padre será para mí. Tú me la otorgaste. Jacob simplemente esperó el tiempo que fuera. Él esperó, él no tenía prisa. Sabía lo que eso representaba. Y llegó el tiempo en el que nos dice aquí en las Escrituras de que Isaac se volvió anciano. Pues así fue, con el paso de los años, él estuvo pues mayor. Y llegó el momento en que él quería entregar la bendición a su hijo Esaú. Ahora, ¿qué bendición es la que le iba a entregar según Isaac a Esaú? Toda la bendición, toda su herencia, todo lo que tenía. Lo iba a bendecir grandemente. Ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y cómo fue, como que lo engañaron con su mamá y todo el plan que hicieron. Entonces, Esaú, como inconsciente de lo que había hecho tiempo atrás, no recordaba nada. No se lo tomó en serio. Hermano, esto es para pensar, para recapacitar. Y se presentó un día delante de su padre y le dice, vengo a que me bendigas. Pero ya había entrado Jacob. Y usted sabe cómo fue el engaño, ¿verdad? Del vello, del olor y todo. Él pensó que era Esaú realmente y nunca se imaginó que había un engaño y que su esposa estaba de acuerdo. Entonces Isaac le dice, pero si yo ya te bendije. Entonces le dice Esaú, no, yo vengo entrando. Yo ahorita vengo llegando. A quien tú le diste la bendición, le dice, es a mi hermano. Hermano, qué terrible. Pero viene Isaac y le dice, yo ya lo bendí y será bendito. ¿Qué momento, hermanos? Hasta en ese momento, él recapacitó, él pensó, no sé cuál fue la tribulación que él sintió en su mente y en su corazón. Sabemos que lloró y que procuró la bendición, pero no le fue otorgada. Pero todo lo perdió por una razón, por un plato de lentejas, porque tenía hambre. O sea, él quería complacerse su necesidad, su hambre, su deseo, su pasión. No sometió a Dios
su cuerpo ni sus deseos. Eso puede pasar. Que nos dejamos dominar, nos dejamos llevar por lo que anhela o desea el cuerpo, por una pasión que está empujando. Y podemos perder lo más valioso. Usted tiene cosas valiosas, más valiosas que la bendición de Dios, que la herencia de Dios. Hasta en ese momento Esaú fue consciente de lo que hizo. ¿Cuándo vamos a ser conscientes nosotros? ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a volver en sí de lo que estamos perdiendo o hemos perdido ya? Por causa de no poder controlar las emociones, los pensamientos, los sentimientos de un momento. Puede arruinar la herencia. Podemos perder la herencia que Dios ya nos dio. Y podemos seguir el camino así como estuvo Esaú, años y años y años, sin pensar en lo que ya había perdido. Y al momento de reclamarlo ya no había nada. Ya no había nada. Ya lo había entregado. Entonces vemos que aquí, de repente el apóstol Pablo ya había leído la experiencia, la triste experiencia de Esaú. Y recordando este hecho de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, dice: yo golpeo mi cuerpo, yo lo doblego, yo lo domino y lo pongo en servidumbre, yo lo pongo en sujeción. No vaya a ser que siendo yo alguien que ha hablado de las cosas divinas, que he predicado la palabra, que he anunciado la palabra de Dios, esté siendo yo eliminado. Y creía que era entre los primeros en la fila. Es como que Pablo dijera: yo obligo a mi cuerpo para que se someta, para que domine sus pasiones. No vaya a ser que, habiendo proclamado las buenas nuevas a otros hermanos, yo mismo venga a ser rechazado por indigno delante de Dios. Ay, hermanos, ¿cómo poder anunciar a otras personas la palabra de Dios? Palabra de salvación, habiendo llevado a otros a los pies de Cristo. El que anunció, el que proclamó, sea eliminado. Es de temblar, amados. Es de temblar. Le pregunto, ¿cuál es su situación delante de Dios? Pregúntese, así, con los ojitos cerrados, viendo para adentro suyo, para su interior. ¿Cuál es mi situación delante de Dios? El apóstol Pablo cambió. El apóstol Pablo dejó su vida pasada para vivir la vida plena en Cristo. ¿Cómo está corriendo usted? ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Está dentro del propósito de Dios? Estamos dentro de lo que Dios establece, no en lo que nosotros queremos.
Nada de este mundo, nada de lo que ocurra debe impedirnos llegar a la meta, a nuestra meta, que es la vida eterna. Cuidemos todo lo que hacemos, cuidemos todo lo que hablamos, cuidemos todo lo que sentimos. No vaya a ser que habiendo predicado, habiendo enseñado a otros, lleguemos a ser eliminados. Solo necesitamos estar convencidos y decididos a someter nuestro cuerpo, a someter nuestras pasiones, a doblegarnos delante del Señor y obligar a que se sujeten a Dios. Esaú nunca esperó, nunca pensó en el momento en que su padre les iba a dar la bendición y que esa bendición ya no era de él, ya había sido entregado a Jacob. A lo mejor pensó que todavía se lo iban a dar y no le dio importancia, ni se acordaba de lo que había hecho. Puede que nosotros no nos acordemos de lo que hayamos hecho. Por eso ni nos hemos arrepentido. Porque no nos acordamos de los errores, de los pecados, de las faltas que hemos cometido hace mucho tiempo. ¿Cuántos años hará? 5, 10, 20. Y no nos hemos arrepentido. Sabemos nosotros que un día el Señor vendrá. Sin embargo, pensamos, todavía hay tiempo. Todavía tiempo, tengo tiempo de cambiar. Ay, el ladrón en la cruz, en el último momento, el Señor le dijo que estaría con él. ¿Y quién nos dice a nosotros que vamos a tener esa misma oportunidad? No tenemos conciencia de la vida eterna. Estamos muy tranquilos. No hacemos ningún esfuerzo, no buscamos todos los medios para hacer la voluntad de Dios. Por no hacer las cosas como las tenemos que hacer, no estamos donde deberíamos estar. En el nombre de Jesús, Señor, cada uno de nosotros pensemos, meditemos, escudriñemos muy dentro de nosotros mismos. Para poder encontrar todavía la opción de ser perdonados. En el nombre de Jesús. Qué terrible experiencia la de Esaú. No queremos ser como Esaú. Queremos ser como Pablo, precavidos, pensando, no siendo autosuficientes, no creyéndonos más, sino siempre pensando en cómo estamos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a escudriñarnos a nosotros mismos. A vernos para adentro, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todo, Señor. Por la vida. Por llamarnos, por elegirnos. Por la paciencia que has tenido con nosotros. Háblanos, Señor. Habla nuestro entendimiento. Ayúdanos a no ser eliminados, que entendamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.